¿Usted alguna vez ha tenido una situación y ha tratado de llamar la atención de Jesús para que Jesús haga un milagro en su vida? Sea bienvenido a nuestro canal, Un Clamor en el Desierto. Dios le bendiga y quisiera compartir hoy con ustedes una historia bien interesante que está en el Evangelio de Mateos, en el capítulo 15. La historia de la mujer cananea. Comenzando en el versículo 21, la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondiendo, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Historia bien interesante. Primero quisiera contextualizar un poco la situación de esta mujer cuando ella vino a clamar a Jesús. ¿Quién eran los cananeos? Que era aquel pueblo del cual ella era descendiente. Entonces los cananeos eran un pueblo ya en el tiempo de Abraham, ya ellos existían, convivieron allí cerca de Abraham, un pueblo que tenía costumbres paganas, pueblo violento, politeísta. Una de las prácticas más abominables que ellos realizaban era sacrificar sus hijos y ofrecerlos a sus dioses como ofrenda, pasar por fuego sus hijos. Imaginen ustedes cuán despreciable era eso para las personas que tenían un poco más de moral, que apreciaban, que tenían mejores valores, y para el mismo Dios era extremadamente abominable. Después ustedes saben, el pueblo de Israel estuvo por 430 años esclavo en Egipto y Dios les dijo, los mantuvo por allá todo ese tiempo, porque dice la Biblia que todavía no había llegado al tope la maldad de aquel pueblo cananeo delante de la presencia de Dios. Cuando se cumplieron aquellos 430 años, Dios le dio órdenes claras a su pueblo de que marchara contra aquellos pueblos paganos, cananeos, los destruyeran y tomaran su tierra. Los israelitas cumplieron este mandamiento de Dios de manera parcial, no lo hicieron completamente y dejaron un remanente de aquellos cananeos de los cuales esta mujer era descendiente. Una de las cosas que quería también, un detalle que quería dejar aquí para ustedes, es que aquel pueblo cananeo era conocido por los israelitas como perros de la calle. Eran llamados así, porque por las prácticas abominables que ellos realizaban. Los israelitas no se mezclaban con estos pueblos cananeos por estas cosas que ellos hacían. En esa situación, ese era el currículum que tenía aquella mujer para venir y tratar de conseguir alguna cosa de Jesús. Conseguir que Jesús mostrara atención a la petición que ella tenía. Y era una petición bien seria. Imaginen ustedes que esta mujer tenía una hija y esta hija estaba endemoniada, estaba posesa por una entidad. Y esta entidad, hermano, no nos da detalles de las cosas que hacía ni que le sucedían, pero generalmente cuando una persona está endemoniada, la persona no consigue tener una vida social. La persona no consigue muchas veces tener una familia, hijos. Sin duda, cuando todos sabían que esta hija de ella estaba endemoniada y esta ella misma lo reconocía, es porque las manifestaciones del demonio eran extremadamente evidentes. Entonces, esta madre venía con un corazón roto, corazón quebrantado completamente, por años quizás luchando con una hija que estaba endemoniada y que ella no veía una salida, una solución. Ella escuchó que Jesús estaba pasando allí por su ciudad. Jesús habitualmente no salía del territorio de Israel, pero ese día decidió ir a estas ciudades de Tiro y de Sidón.
que eran ciudades que estaban ahí en la costa. Y la mujer escuchó que Jesús estaba por allí. Y ella, no sabemos cómo, pero ella había escuchado de los milagros que Jesús hacía. ¿Y quién era Jesús? Entonces ella salió al encuentro de Jesús y comenzó a gritar detrás de Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tengo esta situación, mi hija está endemoniada. Por favor, Señor, trae libertad sobre mí. Fue gritando y Jesús, primeramente así, no le hizo caso. Los discípulos inmediatamente le dijeron a Jesús: Señor, está ahí atrás de nosotros dando gritos. Por favor, despídela. Nosotros sabemos que, yo me imagino que es donde haber dicho, nosotros sabemos que no vas a hacer nada por ella, pero por lo menos que no sigas incomodando ella ahí detrás de nosotros, dando gritos. Entonces dice la Biblia que Jesús dio una sentencia, la primera sentencia. Jesús le dijo: mira, no puedes recibir un milagro. ¿Por qué? Porque tú no perteneces al pueblo de Israel. La primera actitud que yo quiero ver con ustedes, hermanos, de esta mujer era la persistencia que ella tenía. Se mantuvo gritando detrás de Jesús. Ahora Jesús le dice: mira, tú no eres israelita. Tú no puedes recibir un milagro, porque yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Quiere decir, tengo cómo hacer el milagro, pero no puedo hacerlo para ti. ¿Qué hizo la mujer? Vino y se postró delante de Jesús. Se humilló delante de Jesús y le suplicó que hiciera un milagro. Y ahora Jesús va a dar una tercera sentencia, la última sentencia. Jesús le va a decir ahora: no es porque tú no seas israelita, sino porque tú eres cananea. Porque no está bien dar el pan que es para los hijos, dárselo a los perrillos. Entonces, Jesús le dijo que no tenía chance de hacer un milagro por ella, por quién era ella, por quién era la nación a la cual ella pertenecía. Y la mujer le dio una respuesta demostrando aún más la persistencia en recibir aquel milagro. La mujer le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos que están debajo de la mesa de los amos, cuando se cae un pedacito de pan, una migaja, ellos comen de eso y de eso se alimentan. Es interesante, hermano. Qué persistencia la de esta mujer. ¿Acaso nosotros estamos siendo así igual con Jesús? Somos persistentes en nuestra oración, en nuestro clamor. Hay una parábola que está en la Biblia, aquí en el Evangelio de Lucas, Lucas 18, que es la parábola, una parábola bien famosa de Jesús, que es la de juez injusto y de la viuda que venía todos los días a clamar, una viuda persistente, venía todos los días a clamar a aquel juez injusto y le decía: hazme justicia a mi adversario. Todos los días, hazme justicia a mi adversario. No sé cuánto tiempo habrá estado aquella viuda clamando, posiblemente meses o años. Todos los días venía donde estaba aquel juez injusto. Y una cosa que declara la Biblia es que aquel juez no temía a Dios ni a los hombres. Pero un día dijo: esta viuda me va a colmar la paciencia. Déjame hacerle justicia, no sea que yo pierda la paciencia con él. Y le hizo justicia a su adversario. Y ya ustedes pueden ver, aquel juez no era porque temía a ningún hombre, no era porque tenía temor de Dios que le hizo justicia a aquella viuda, sino por la persistencia, por la insistencia de aquella viuda todos los días que venía y le decía: hazme justicia de mi adversario. ¿Y cómo es que nosotros muchas veces venimos delante de Dios con una petición y cuando vemos que no recibimos respuesta en una semana, 3, 4 días, en 2 semanas, un mes, desistimos y pensamos como que no es la voluntad de Dios que tengamos eso? No, lo que dijo Jesús es que Dios no va a dejar, porque Dios es un juez que es justo. Aquel era injusto, pero Dios es un juez justo. Si aquel que era injusto le hizo justicia a aquella viuda, ¿cuánto más es Dios, que nosotros creemos que es un juez justo, no nos va a hacer justicia a nosotros que somos sus hijos? Lo que Jesús lo que nos está diciendo es, nos está motivando a que seamos persistentes en la oración, porque sin duda vamos a recibir el milagro que estamos buscando. La segunda actitud de esta mujer que llama la atención es la pasión que ella tenía en su oración, la convicción que ella tenía para aquella petición y la convicción en el milagro de Jesús que ella tenía. Tanto es que cuántas cosas ella resistió. Y aun cuando vio que estando de pie no conseguía llamar la atención de Jesús, gritándole y reconociéndole por el título de hijo de David, reconociendo que era el Mesías, aún así no conseguía llamar la atención de Jesús. Se arrodilló entonces, se humilló delante de Jesús para que Jesús la atendiera.
Y les digo, hermano, sin duda, quien no se humille delante de Jesús y lo reconozca, quien crea que tiene una actitud preponderante delante de Jesús, no va a recibir nada de Jesús. El principio para que podamos recibir algo de Jesús es la humildad. Es que seamos capaces de reconocer la grandeza de Jesús, que seamos capaces de reconocer nuestra imperfección. Y entonces, después de eso, estaremos listos para recibir un milagro de Jesús. Como dice la palabra de Dios, que el que se humilla será exaltado. Primero, antes de la exaltación, tenemos que humillarnos. Y aquella mujer lo entendió de esa manera. Vino y se humilló delante de Jesús, porque ella necesitaba que Jesús hiciera un milagro en su vida. Ella vino a interceder por una situación que ella estaba viviendo, no en su propia carne, sino su hija, su querida hija, estaba siendo atormentada por un demonio y ella necesitaba que su hija fuera liberta. Y hizo entonces una oración de intercesión maravillosa delante de Jesús. No solamente por lo que habló, sino por lo que demostró, por su actitud de humildad delante de Jesús. Y hermano, la oración de intercesión es algo especial, algo maravilloso, un argumento que Dios nos ha dado para destruir fortaleza. ¿Qué cosa es una oración de intercesión? Es cuando tú clamas por otra persona y te pones en el lugar de esa persona como si fueses tú mismo quien tuviera esa situación. Como si fuese, por ejemplo, tu hijo quien tuviera esa situación. Y tú vienes delante de Dios y haces una oración apasionada, una oración llena de corazón, llena de pasión. ¿Por qué? Porque tú necesitas mucho que Dios haga un milagro. Yo recuerdo una de las oraciones que más me tocó el corazón, fue una oración que hice por una niña que estaba con una leucemia. Imaginen ustedes una niña de 3 años en una crisis aplásica de una leucemia. ¿Qué cosa es? Que por el tratamiento, la médula, donde se produce la sangre, la célula de defensa, todo se queda en cero. Y la persona no tiene defensa, está muy expuesta a infecciones, tiene grandes chances de morirse por infecciones. Yo recuerdo, esa niña tenía 3 años y ella era nieta de un hermano de la iglesia. Y yo recuerdo que aquel día por la mañana comencé a clamar, cuando supe de esta situación, comencé a clamar por aquella niña y yo comencé a llorar y comencé a declarar y a pedirle, Señor, haz un milagro y a declarar el milagro y a declarar cura. Y lo hice con una pasión tan grande, como si fuese yo mismo quien estuviese enfermo. Eso es una oración de intercesión y eso funciona delante de Dios, porque usted en ese momento está amando a su prójimo como usted mismo. Usted está clamando para su prójimo como si estuviese clamando para una situación propia tuya misma. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque esa niña ya hace más de 5 años que eso ocurrió y está ahí, está viva, está yendo a la escuela, gracias a Dios, está muy bien, porque Dios es un Dios de milagros y Dios responde nuestra oración. Y aquella mujer vino delante de Dios de manera apasionada, pidiéndole a Jesús que hiciera un milagro, pero lo estaba haciendo con su corazón lleno de amor y de compasión por su hija. Entonces, esa es una enseñanza, otra enseñanza más que ella nos deja. La tercera enseñanza que ella nos deja es la actitud de fe que ella demostró. Jesús le dijo, cuando ella se humilló, Jesús le dijo, yo voy a estirar un poco más esta cuesta. Voy a ir un poco más lejos contigo. Mira, no te puedo hacer ese milagro porque el pan que está destinado para los hijos, los cachorrillos que están debajo de la mesa, no pueden comerlo. Y esta mujer miró a Jesús y le dijo, sí, Señor, yo entiendo que yo soy un cachorrillo, es verdad. Pero aún los cachorrillos, de lo que cae, las migajas que caen debajo de la mesa, aún de eso, ellos comen. Y Jesús dijo, grande es tu fe, mujer, sea hecho como tú quieres. Pero algo interesante, hermano, un detalle que tiene aquí la palabra de Dios. La palabra que es traducida para perro de la calle, como les decía, cachorro de la calle, callejero, que era usada para los cananeos, no es la misma palabra que Jesús usó para esta mujer en este momento aquí del versículo. Él usó la palabra que es usada para los cachorros domésticos, para los perritos que están dentro de la casa. Yo imagino que esta mujer, en el momento que Jesús le dijo esta palabra, ella entendió el mensaje. Ella dijo, ya Jesús me abrió la puerta. Jesús me dejó entrar a la mesa para estar debajo de la mesa donde están los hijos. Entonces, si Él me abrió la puerta, yo voy a aprovechar esa puerta que Él me ha abierto, porque es una puerta de oportunidad que Él me está dando. Porque sabemos, hermano, que Jesús
es un Dios de misericordia. Jesús es un Dios de misericordia. Y la fe de aquella mujer conquistó el corazón del Señor. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que lo haya, que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermano, lo que mueve el corazón de Dios no es la necesidad de una persona. Por eso hay tantas personas necesitadas que necesitan un milagro y no lo reciben. Porque lo que mueve el corazón de Dios es la fe de la persona. Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe que nosotros tengamos es la fe que Dios usa, que Jesús usa para hacer los milagros en favor nuestro. Y entonces, hermano, ¿qué usted le cree? ¿Qué usted cree de la historia de esta mujer? Historia impactante. Una mujer que estaba destinada a no recibir ningún tipo de atención de Jesús. Su genealogía, su currículum, era completamente inapropiado. Pero Jesús la miró y ella recibió un milagro de Jesús. ¿Por qué? Porque tenía una oración que era persistente. Tenía una oración que era apasionada. Y era una mujer que estaba llena de fe. Y tú, mi hermano, ¿vas a quedarte simplemente a conformarte a tu situación actual? ¿O vas a ser persistente y vas a aplicar estos 3 principios que esta mujer aplicó delante de Jesús para recibir tu milagro, para que Jesús atienda tu oración? Si es así, si es lo que vas a hacer, te motivo, hermano. Te motivo a que no desmayes hasta que Dios no revele su voluntad en tu vida y hasta que Dios haga un milagro, ese milagro que estás esperando. Jesús quiere mirarte. Jesús quiere darte atención. Solamente no desmayes. Sigue enfrente. Ten fe. Sea apasionado. Si usted está aquí por primera vez en nuestro canal o ya en otro momento ha estado, deje un fuerte like y se inscribe para más contenido.